Un idiota amenazó con lastimar a un gato, así que manejé 6 horas para encargarlo personalmente. Todo empezó cuando mi teléfono sonó de madrugada y al contestar no escuché palabras claras, solo respiración rota y un llanto ahogado. Era Jade, la mejor amiga de mi novia, y lo único que logró decir después de varios segundos fue que su exnovio Iván iba a matar a su gato si alguien llamaba a la policía. Me explicó entre sollozos que había terminado con él, que él no aceptó la ruptura, que la golpeó hasta dejarla inconsciente y la arrastró fuera del apartamento en plena nieve, dejándola encerrada afuera mientras él destrozaba todo por dentro. Mi novia estaba en un avión rumbo a París por trabajo, y yo sabía que no dudaría un segundo en pedirme que ayudara, así que le dije a Jade que se escondiera, que no hiciera ruido y que yo iba en camino. Durante las 6 horas de viaje me mandó mensajes diciendo que Iván rompía muebles, lanzaba cosas por la ventana y gritaba que el gato sería el siguiente. Cada mensaje hacía que apretara más el acelerador. Cuando llegué, encontré a Jade casi inconsciente por el frío, con el rostro golpeado y los labios azules. La subí al auto y encendí la calefacción al máximo, y justo entonces mi teléfono vibró con una foto. El gato encerrado en una jaula sobre el fregadero lleno de agua, y un mensaje que decía que si escuchaba una sola sirena lo mataría. En ese momento entendí que no podía llamar a la policía todavía, no sin condenar al gato, y que si entraba mal, alguien no saldría vivo de ese apartamento. Le dije a Jade que se quedara en el auto y subí solo las escaleras, con cada paso pensando que quizá no habría una segunda oportunidad, y cuando llegué a la puerta entreabierta y escuché a Iván reírse adentro, supe que esto apenas estaba comenzando. Empujé la puerta despacio y el chirrido sonó más fuerte de lo que esperaba. El apartamento olía a alcohol, plástico quemado y miedo. Había vidrios por todo el suelo y marcas de sangre seca en la pared del pasillo. Avancé con cuidado mientras escuchaba a Iván hablarle al gato con una voz tranquila que no combinaba con la escena, como si estuviera disfrutando cada segundo. Lo vi de espaldas en la cocina sosteniendo la jaula sobre el fregadero lleno de agua. El gato maullaba desesperado golpeando las rejas. Sentí como la rabia me subía al pecho, pero me obligué a respirar porque cualquier movimiento impulsivo lo mataría. Di un paso y el piso crujió. Iván giró lentamente y sonrió como si me hubiera estado esperando. Dijo que sabía que vendría porque los héroes siempre creen que pueden salvar a todos. Levantó un poco la jaula para que el agua tocara las patas del gato y me dijo que eligiera bien mis próximas palabras. Intenté hablarle, decirle que soltara al gato, que todo podía arreglarse. Pero se rió y respondió que ya no quería arreglar nada, que quería que Jade aprendiera lo que pasa cuando alguien lo deja. Dio otro paso hacia el fregadero y en ese momento escuché un golpe fuerte en la pared. Algo se cayó en el cuarto de atrás y por una fracción de segundo su atención se desvió. Suficiente para que entendiera que esta situación podía explotar en cualquier instante. Mis manos sudaban, el taser parecía pesar 1 tonelada y la Glock quemaba en mi cintura como una advertencia. Iván volvió a mirarme y dijo que contara hasta 3, que a veces la gente solo entiende cuando pierde algo que ama, y mientras empezaba a contar con una calma aterradora, supe que lo que hiciera en los próximos segundos cambiaría la vida de todos para siempre. El 1 salió de su boca despacio, saboreándolo, y levantó un poco más la jaula haciendo que el agua subiera hasta el pecho del gato. El animal chilló con un sonido agudo que me atravesó la cabeza y sentí como algo dentro de mí se rompía. Le dije que se calmara, que pensara, que Jade estaba viva y que aún podía parar todo esto, pero se rió y dijo que Jade ya no importaba, que las personas siempre creen que el amor es lo más valioso hasta que les quitas lo que aman de verdad. Dijo 2 y dio un paso más acercando la jaula al agua mientras me miraba fijamente, buscando miedo, buscando control. Mi mente iba a 1000, no podía usar la Glock sin poner en riesgo al gato. El taser necesitaba distancia y un ángulo limpio, y él era enorme. Entonces noté algo. Su mano derecha temblaba ligeramente, no de fuerza sino de rabia mal contenida. Su respiración estaba acelerada aunque fingía calma. Estaba perdiendo el control aunque no quería admitirlo. Le hablé de Jade, de cómo lo había amado, de cómo lo defendió incluso cuando la lastimó. Vi su mandíbula apretarse y su sonrisa romperse un segundo. Pero enseguida volvió a levantar la jaula y dijo 3. Y en ese instante el gato dejó de maullar. Se quedó completamente quieto. El silencio fue peor que el sonido. Sentí que el tiempo se estiraba como una cuerda a punto de romperse. Mis dedos se cerraron alrededor del taser y di un paso al frente sin pensar. Iván reaccionó al instante, giró el cuerpo. El agua del fregadero se derramó por el suelo y gritó que yo había elegido, que ahora todos pagaríamos. Y mientras avanzaba hacia mí con la jaula todavía en la mano, escuché algo que me heló la sangre, un golpe seco en la puerta del apartamento y una voz apagada desde afuera. Llamando a Jade por su nombre, el golpe volvió a sonar más fuerte y la voz desde afuera repitió el nombre de Jade con urgencia. Iván giró la cabeza hacia la puerta por una fracción de segundo y su expresión cambió. Ya no era diversión, era pánico mezclado con rabia. Me gritó que nadie tenía permiso de estar ahí y lanzó la jaula contra la mesa. El gato rodó dentro chillando y aproveché ese segundo para moverme. Levanté el taser apuntando al centro de su pecho, pero antes de que pudiera disparar él se abalanzó contra mí. Su hombro me golpeó el estómago y el aire salió de mis pulmones como si me hubieran apagado. Caí contra la pared y sentí como algo de vidrio se clavaba en mi brazo. El dolor fue agudo, pero no tuve tiempo de gritar porque Iván ya estaba encima de mí, su mano cerrándose alrededor de mi cuello, su cara a centímetros de la mía, oliendo a alcohol y sudor, susurrándome que nadie iba a creer mi versión, que él siempre encontraba la forma de quedar como la víctima. Traté de mover el brazo libre buscando el taser mientras mi visión comenzaba a oscurecerse. Escuché otro golpe en la puerta, esta vez acompañado de voces más claras, alguien preguntando si todo estaba bien.
Iván apretó más fuerte y me dijo que si hablaba, si hacía un solo ruido, el gato no sobreviviría. Mi mano encontró el taser a ciegas y lo activé sin apuntar bien. El chasquido llenó la habitación pero no lo alcanzó de lleno. Retrocedió solo lo suficiente para soltarme y tomar la jaula otra vez. La levantó con una mano temblorosa y gritó hacia la puerta que se fueran, que todo estaba bien, que era una discusión privada. Desde afuera respondieron que habían recibido una llamada por ruidos y violencia. Su rostro se torció en una mueca de furia y me miró como si acabara de firmar mi sentencia. Dijo que ya no importaba, que si él caía se llevaría algo con él. Y caminó hacia el fregadero otra vez mientras el gato se agitaba dentro. En ese momento entendí que ya no estaba tratando de ganar, estaba tratando de destruir. Y supe que los próximos segundos decidirían quién salía vivo de ese apartamento y quién no. El sonido de la puerta vibrando bajo los golpes hizo que el apartamento pareciera encogerse. Iván gritó que se largaran mientras levantaba la jaula otra vez y el agua goteaba por el suelo formando un charco que reflejaba la luz de la cocina. El gato se movía frenético chocando contra las rejas y yo sentía la garganta arder por el aire que me había quitado segundos antes. Di un paso lento con las manos visibles intentando ganar tiempo. Le dije que soltara la jaula, que no había salida, que ya había gente afuera. Pero se rió con una carcajada hueca y dijo que siempre hay salidas para los que no tienen nada que perder. Caminó hacia la ventana como si fuera a tirarlo todo por ahí y en ese momento escuché claramente a alguien afuera decir que iban a entrar si no abrían. Iván se puso rígido, sus ojos se movían rápido buscando opciones. El sudor le corría por la frente y por primera vez vi miedo real. No por él sino por perder el control. Dio un paso atrás, resbaló un poco en el agua del suelo y la jaula golpeó el borde del fregadero haciendo un ruido metálico que me heló la sangre. Reaccioné sin pensar y me lancé hacia adelante. Sentí su codo estrellarse contra mi hombro y el impacto me hizo ver luces. Pero seguí empujando. La jaula se inclinó peligrosamente y el gato gritó de nuevo. Iván rugió como un animal acorralado y me empujó contra la encimera. Me dijo al oído que si esto terminaba mal sería culpa mía, que yo lo había obligado. Afuera la puerta comenzó a ceder con un crujido largo y profundo, la madera astillándose, y en ese instante todo quedó suspendido. Iván con la jaula a punto de caer. Yo sin saber si soltarlo significaba perder al gato o seguir empujando significaba perder la vida, y entendí que ya no había decisiones buenas. Solo decisiones que habría que cargar para siempre. El crujido final de la puerta sonó como un disparo dentro del apartamento y por un segundo ninguno de los dos se movió. Iván me miró con los ojos completamente abiertos. Ya no había burla ni juego, solo puro instinto. Empujó la jaula hacia mí como distracción y se lanzó en dirección contraria. Choqué con la mesa intentando atraparla y sentí el metal frío en las manos mientras el gato se agitaba dentro. Pero antes de que pudiera reaccionar Iván me golpeó por detrás. Caí al suelo y la jaula rodó hasta quedar a centímetros del fregadero. El agua seguía corriendo. El sonido era ensordecedor. Intenté levantarme pero mi cuerpo no respondió de inmediato. Escuché a Iván gritar que nadie iba a quitárselo, que Jade lo había provocado, que todos lo habían empujado hasta ahí. Afuera la puerta se dio otro poco y las voces se volvieron más claras. Alguien gritó que abriera ahora mismo. Iván agarró la jaula otra vez con una fuerza desesperada y me miró como si estuviera decidiendo algo irreversible. Dijo que si lo tocaban él terminaría lo que empezó. Avancé arrastrándome, con el hombro ardiendo. Le rogué que parara, que el gato no tenía culpa, que ya había perdido demasiado, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la jaula. El suelo mojado lo hacía resbalar y cada paso era más torpe. La puerta empezó a abrirse por una rendija y una linterna iluminó el caos del apartamento. Iván soltó un grito de rabia y levantó la jaula por encima del fregadero, y en ese segundo, con todo a punto de romperse, entendí que no importaba quién tenía razón o quién ganaba, lo único que importaba era que iba a caer primero cuando finalmente todo explotara. La linterna se movió de un lado a otro iluminando vidrios, sangre seca y el agua desbordándose del fregadero. Una voz gritó que soltara la jaula ahora mismo, pero Iván parecía no escuchar nada, estaba atrapado en su propia cabeza, respirando como un animal acorralado. Me miró con los ojos enrojecidos y dijo que nadie iba a llevarse lo único que todavía podía controlar. Dio un paso atrás y su talón resbaló de nuevo. Por un segundo perdió el equilibrio y la jaula se inclinó peligrosamente. El gato chilló y ese sonido me atravesó el pecho. Me lancé hacia él sin pensar en el dolor. Choqué contra su torso y sentí como el aire salía de ambos. Rodamos por el suelo golpeando muebles rotos. La jaula cayó y se deslizó hasta chocar contra la pared, quedando de lado. El agua seguía corriendo. Iván gritó de furia y me golpeó en la cara. Vi estrellas. Escuché un zumbido agudo en los oídos. Afuera alguien empezó a empujar la puerta con más fuerza y gritó que estaban entrando. Iván se levantó, tambaleándose, miró la jaula en el suelo y luego la puerta. Su mente parecía romperse en tiempo real. Se pasó la mano por la cara, dejó una marca de sangre y empezó a reír, una risa baja, peligrosa. Dijo que si él se hundía todos se hundirían. Caminó hacia la cocina otra vez. Yo intenté incorporarme pero mis piernas no respondían del todo. La linterna volvió a apuntarnos y una sombra apareció en la rendija de la puerta. Iván agarró algo del cajón, metal brillando bajo la luz, y en ese instante supe que la amenaza ya no era solo para el gato, ni para mí, sino para cualquiera que cruzara esa puerta. El apartamento entero parecía contener la respiración esperando el siguiente movimiento. El metal brilló con claridad cuando lo sacó del cajón y el sonido seco al apoyarlo sobre la encimera me confirmó lo que era antes de que mi mente quisiera aceptarlo. Un cuchillo grande de cocina, pesado, con el mango mojado. Iván lo tomó con una calma que daba más miedo que cualquier grito.
la linterna. Tembló un segundo y alguien desde afuera gritó que soltara el arma, pero él solo sonrió y dijo que nadie entraba sin permiso, que ese era su lugar, su mundo, que todos habían decidido abandonarlo. Dio un paso hacia la jaula tirada en el suelo y la pateó con rabia haciendo que el gato se golpeara contra las rejas y chillara otra vez. Sentí una presión en el pecho tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Me arrastré un poco más cerca usando los antebrazos, dejando un rastro de agua y sangre mezcladas. Intenté hablarle despacio, decirle que todavía podía salir caminando, que no valía la pena arruinarlo todo por un impulso, pero sus ojos no me miraban a mí, miraban algo que no estaba ahí. Levantó el cuchillo y lo apoyó contra la jaula como si quisiera demostrar que hablaba en serio. Afuera la puerta volvió a crujir, esta vez más fuerte, una bisagra cediendo. Iván gritó que se alejaran o alguien iba a morir esta noche. El gato dejó de moverse de repente y ese silencio me heló la sangre. Pensé que ya era demasiado tarde, que había fallado, que todo ese viaje había sido inútil. Mis dedos se cerraron alrededor del taser una vez más, aunque sabía que quizás no tendría una segunda oportunidad. La linterna iluminó su rostro justo cuando giró hacia mí y dijo con una voz baja y clara que ahora yo tenía que decidir. Y en ese segundo entendí que cualquiera que fuera el próximo movimiento, nada volvería a ser igual después de esta noche. Mis dedos apretaron el taser con tanta fuerza que me dolieron las articulaciones. El cuchillo temblaba apenas en la mano de Iván y por primera vez noté que no era poder lo que tenía, era miedo disfrazado de rabia. La puerta volvió a crujir y una voz gritó que era la última advertencia. Iván respondió levantando el cuchillo más alto y arrastrando la jaula con el pie hasta que chocó contra el fregadero. El sonido metálico resonó como una sentencia. Me gritó que nadie lo entendía, que Jade lo había provocado, que todos siempre tomaban partido sin escuchar su versión. Di otro paso arrastrándome y le dije que mirara lo que estaba haciendo, que ya había cruzado demasiadas líneas. Su respiración se volvió errática, el sudor le caía por la frente y se mezclaba con la sangre en su ceja abierta. Afuera la linterna iluminó más fuerte y vi una mano intentando forzar la cerradura. Iván giró la cabeza un segundo y ese fue el instante más largo de mi vida, porque su mano aflojó apenas la jaula y vi una oportunidad mínima, un error humano. Me lancé con todo lo que me quedaba de fuerza. El mundo se volvió ruido y golpes. Sentí el impacto contra su costado. El cuchillo cayó al suelo con un tintineo seco. La jaula se volcó y rodó hasta quedar boca abajo. El gato chilló otra vez confirmando que seguía vivo, pero Iván reaccionó como un animal herido. Me golpeó con el puño en la sien y caí de rodillas mareado. Me agarró del cuello empujándome contra el piso mojado, su cara encima de la mía, los ojos desorbitados, gritándome que yo no era un héroe, que nadie me había pedido salvar nada. La puerta empezó a ceder definitivamente detrás de él y la madera se partió con un ruido brutal. Iván apretó más fuerte y me susurró que si esto terminaba mal sería porque yo no supe quedarme fuera. Y mientras mi visión comenzaba a cerrarse en los bordes, escuché el sonido que más había esperado y temido al mismo tiempo. La puerta rompiéndose por completo y varias voces entrando al apartamento. El estallido final de la puerta hizo que todo temblara y por un segundo Iván aflojó la presión lo justo para que pudiera respirar. Entraron varias siluetas gritando órdenes contradictorias, luces moviéndose rápido, sombras cruzando las paredes destrozadas, pero nada se sentía bajo control. Iván reaccionó con una velocidad desesperada, me soltó y se lanzó hacia la jaula otra vez como si ese fuera su último ancla con la realidad. Alguien le gritó que se tirara al suelo, otro avanzó con cautela. El gato chillaba sin parar y el sonido era tan agudo que parecía cortar el aire. Intenté incorporarme pero mis piernas fallaron y caí de nuevo sobre el suelo mojado. Vi cómo Iván levantaba la jaula con una mano mientras con la otra buscaba algo más en el caos de la cocina. Su rostro estaba irreconocible, no era furia ni miedo, era pura pérdida. Gritó que nadie se acercara, que no le quedaba nada y que si le quitaban eso también se lo llevaría consigo. Las voces se volvieron más tensas. Alguien dijo que retrocedieran, otro que no podían darle espacio. La linterna se clavó en su cara y sus pupilas se encogieron como las de un animal atrapado. El cuchillo seguía en el suelo entre nosotros, a solo 1 metro de su pie. El agua seguía corriendo y el charco ya cubría casi toda la cocina. Intenté hablar aunque la garganta me ardía. Le dije que mirara a su alrededor, que ya había terminado, que soltara la jaula. Por un segundo pareció dudar. Su mano tembló de nuevo y la jaula se inclinó peligrosamente. Alguien dio un paso en falso detrás de él y una tabla del piso crujió fuerte. Iván giró la cabeza de golpe y gritó que se alejaran. Levantó la jaula por encima del fregadero otra vez, y en ese instante, con todos gritando al mismo tiempo y el gato luchando por respirar, entendí que incluso con todos ahí dentro, nadie tenía realmente el control de lo que estaba a punto de pasar. El caos se apoderó del apartamento en cuestión de segundos. Las voces se superponían, órdenes gritadas, pasos resbalando en el agua, la linterna saltando de un rostro a otro, pero Iván seguía inmóvil en el centro de todo, sosteniendo la jaula como si fuera un detonador. Alguien volvió a gritarle que soltara al gato, que bajara la jaula lentamente, pero él negó con la cabeza, respirando tan rápido que parecía que se le iba a romper el pecho. Dijo que nadie entendía lo que era quedarse solo, que todos siempre llegaban tarde, que primero le quitaron a Jade y ahora querían quitarle lo último, que todavía lo miraba sin miedo. Dio un paso atrás y el borde del fregadero golpeó la jaula. El gato chilló con un sonido débil que me hizo sentir un nudo en el estómago. Intenté incorporarme apoyándome en la pared. Sentía la cabeza pesada y un zumbido constante en los oídos. Uno de ellos avanzó despacio con las manos visibles, hablándole con voz calmada, diciendo que todo podía terminar sin que nadie saliera herido.
Iván lo miró y se rió. Una risa quebrada. Dijo que esas palabras siempre llegan cuando ya es demasiado tarde. Levantó la jaula un poco más y por primera vez vi verdadero pánico en los ojos de todos los que estaban ahí. Alguien murmuró que no tenían línea clara, otro dijo que no podían disparar con el gato ahí. El agua seguía subiendo en el fregadero y goteando al suelo. Cada segundo se estiraba como una tortura. Iván cerró los ojos un instante como si tomara una decisión final. Apretó los dientes y dijo que si daba un paso más nadie iba a salir de esa cocina igual. Y justo en ese momento escuché un sonido nuevo, un maullido ahogado que no venía de la jaula sino de algún lugar detrás de mí, algo que no encajaba, algo que hizo que varias miradas se giraran al mismo tiempo, y supe que todavía había una pieza que nadie estaba viendo y que podía cambiarlo todo en cualquier dirección. Al final Iván soltó la jaula cuando entendió que ya no tenía control sobre nada. El gato fue rescatado con vida. Jade sobrevivió y esa noche terminó con el esposado y sacado del apartamento mientras gritaba que todos lo habían provocado. Pero lo que más me marcó no fue la violencia ni el miedo. Fue entender lo fácil que es que alguien cruce una línea cuando cree que perderlo todo le da derecho a destruir a otros. Esa noche aprendí que el verdadero coraje no es la fuerza ni la rabia, es decidir proteger incluso cuando nadie te lo pidió y cuando hacerlo puede costarte todo, porque a veces manejar 6 horas no es por un gato. Es por demostrar que el abuso no se negocia y que el silencio también mata. ¿Tú habrías entrado solo a ese apartamento o habrías esperado a que fuera demasiado tarde?